Pues miren, ya vamos a iniciar la clase, ya empezó la grabación, muchachos. Entonces, vamos a iniciar Profe, con un repaso. Sí, compañero, te escucho. es que me había dicho la otra clase que le recordara de que tenía un error en el code blocks, que le recordara al inicio. Ah, entonces permíteme tantito. Entonces, miren, muchachos, eh, déjenme mostrar, no sé si están viendo lo que les estoy mostrando, creo que no, ¿verdad? No, profe. No, no se ve. No, No se se ve. ve. Entonces, permítanme tantito, muchachos. Tienen que ver un archivo de Word que dice cómo se resuelve un problema en una computadora. A ver, ahorita ahí va. Ya se Ahora sí, ve. ya lo pueden ver. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, miren, muchachos, es como un repaso. De hecho, esto ya lo vimos. Vamos a verlo como un repaso para que no se nos olvide. ¿Cómo podemos resolver nosotros en una computadora un problema? Entonces, para resolver un problema en una computadora, nosotros tenemos que decirle a la computadora exactamente lo que tiene que hacer. Porque si no le decimos exactamente lo que tiene que hacer, la computadora no piensa, ella no sabe o no puede dar por hecho nada. Nosotros le tenemos que decir exactamente lo que tiene que hacer para que lo haga. Entonces, para eso tenemos dos herramientas, muchachos. Dos herramientas. Una herramienta para poder hacerlo son los algoritmos que hemos venido haciendo, ¿se acuerdan? Los diagramas de flujo. Y otra herramienta son los pseudocódigos. Son las dos herramientas. Entonces, fíjense, aquí viene el proceso, como dice aquí. Primero, tenemos que identificar el problema a resolver. ¿Qué problema es el que vamos a resolver? Una vez que tenemos identificado el problema que vamos a resolver, por ejemplo, puede ser que yo les diga, ¿saben qué, muchachos? Yo quiero que en un programa ustedes resuelvan una ecuación de segundo grado por el método de la fórmula general. Ahí estoy identificando el problema, porque el problema que yo tengo es encontrar las dos raíces de esa ecuación de segundo grado. Ese es el problema que yo tengo. Ahora, una vez que yo identifiqué el problema, lo siguiente que tengo que hacer, muchachos, es entender el problema y hacer un análisis de ese problema. ¿Cómo entenderlo? En el sentido de que yo tengo que saber exactamente cómo es el planteamiento del problema. Exactamente tengo que saber cómo es que ese problema se está planteando para que después yo pueda hacer un análisis. En el análisis que voy a hacer, muchachos, lo que tenemos que hacer es considerar los datos de entrada. Los datos de entrada. Por ejemplo, en una ecuación de segundo grado con la fórmula general, pues ¿cuáles serían los datos de entrada? Pues sería el valor de A, el valor de B y el valor de C, esas tres constantes, ¿se acuerdan? El valor de la constante A, el valor de la constante B y el valor de la constante C. ¿Cuáles serían los datos de salida de la ecuación general, muchachos? ¿Alguien me quiere decir? El valor de la incógnita, ¿no? ¿Perdón? El valor de la incógnita. Pues es que aquí son dos incógnitas, son dos raíces. Entonces los datos de salida serían las dos raíces, ¿verdad? Sí, los dos X1 primeros. y X2 o X y Y, cualquier como le hayan llamado, ¿no? Y después tenemos que poner el procedimiento a seguir para resolver el problema, muchachos. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir para resolver ese problema? Pues la fórmula general, ¿verdad, muchachos? O sea, decir, x12 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo entre 2a. ¿Sí o no, muchachos? Ese es el procedimiento, el proceso a seguir. Después, una vez que ya tengo el procedimiento a seguir, lo que voy a hacer es que voy a desarrollar un algoritmo. Es decir, voy a desarrollar un algoritmo que puede ser ya sea en pseudocódigo o puede ser en diagrama de flujo, en donde yo vaya siguiendo los pasos, así como lo hemos venido haciendo, muchachos, con los otros programas, ¿verdad? Entonces, para realizar el algoritmo, tengo las dos herramientas que se utilizan, que son el diagrama de flujo
y el pseudocódigo, estas dos herramientas. Miren, les voy a ser honesto, no se utilizan las dos, se utiliza una de las dos, ya sea que utilices el diagrama de flujo o el pseudocódigo. Sin embargo, como ustedes están aprendiendo informática, para cuestiones didácticas y de su aprendizaje, se pide que hagan las dos, muchachos, que ustedes hagan las dos. Una vez que desarrollaron el diagrama de flujo y el algoritmo, lo que deben hacer es realizar un programa de cómputo utilizando un lenguaje de programación, que tienen que utilizar el programa que nosotros estamos utilizando con el lenguaje de programación, el C++. Ese es el programa, ese es el lenguaje de programación que estamos utilizando. Una vez que ya hicimos el programa, ¿se acuerdan la vez pasada que hicimos un programa y que les dije, a ver muchachos, saquen su calculadora y vamos a ver si nos da el mismo resultado? ¿Y se acuerdan que nos daba un resultado diferente? Y ya después un compañero, estuvimos analizando y un compañero dijo, lo que pasa es que es por el tipo de dato. Estábamos utilizando datos flotantes, combinándolos con datos enteros y ahí es donde había problemas, ¿no? Entonces, tenemos que realizar la prueba y error para corregir el programa si es que hay alguna situación. Una vez que ya tenemos realizado y que vemos que los resultados que nos da son los que nosotros estamos esperando, entonces ahora sí documentamos el programa. ¿Verdad, muchachos? Estos son los pasos a seguir para poder resolver un problema en una computadora. Ahora vamos a ver qué es un algoritmo. Un algoritmo, recordamos que son los pasos a seguir para solucionar el problema que dijimos acá arriba. Es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema, muchachos. El algoritmo constituye un método para resolver un problema mediante una secuencia de pasos a seguir, ¿verdad? Entonces, como lo hemos venido haciendo, ¿se acuerdan, muchachos? Por ejemplo, aquí tenemos algunos algoritmos. Se los voy a mostrar para que lo vean. Y aquí tenemos el diagrama de flujo. Miren, son los pasos a seguir que yo tengo que llevar a cabo para poder encontrar la paga bruta de un trabajador. Ese es mi problema. ¿Cómo le hago para que yo pueda encontrar su sueldo neto? Aquí le pusimos paga bruta o sueldo neto del trabajador. Entonces, estos son los pasos que tengo que seguir, muchachos. Estos que están aquí son los pasos que tengo que seguir para poder llegar a la solución del problema. Eso es un algoritmo. Eso es un algoritmo. Esto aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tienen los algoritmos? Fíjense muy bien. Un algoritmo tiene la característica de ser preciso. Es decir, el algoritmo debe indicar el orden exacto de la ejecución de la tarea. Si yo, por ejemplo, aquí en este algoritmo, yo me salto algunos pasos o cambio estos procesos, los cambio y los pongo en otro orden, muchachos, entonces el programa me puede causar errores. Entonces, el algoritmo debe ser preciso, debe indicar el orden exacto. Ahora, debe estar bien definido, ¿verdad? De tal manera que si yo sigo el algoritmo 2 veces, 3 veces, 4 veces, n veces, yo tengo que obtener el mismo resultado cada vez que yo lo siga. Es decir, no debe haber ambigüedades en ese algoritmo, ¿verdad? Yo lo sigo la primera vez y obtengo el resultado. Miren, por ejemplo, vamos a ver el del trabajador. Miren, lo primero que tengo que hacer es conocer las variables. Por ejemplo, horas trabajadas y son de tipo entero. También tarifa, impuestos, paga bruta, pago neto y la tasa que va a ser de tipo flotante. Aquí pongo los tipos de datos. Entonces, esas son las variables en donde yo voy a guardar todos los cálculos. Ahora, le voy a pedir al trabajador, al usuario del programa que ingrese las horas trabajadas, ¿verdad? Y las voy a asignar a la variable horas trabajadas. Después voy a ingresar la tarifa por hora y voy a asignarle a la variable tarifa. Después voy a ingresar el porcentaje de impuesto, cuánto le cobra el gobierno de impuesto por trabajar, y lo voy a asignar a la variable tasa. Ahora, voy a calcular, aquí es donde viene el proceso. Aquí, si ustedes se dan cuenta, fueron los datos de entrada.
Estas bloques fueron el proceso de los datos de entrada, ¿verdad? Una vez que tenemos todos los datos de entrada y que ya fueron asignadas a las variables correspondientes, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a realizar el proceso de cálculo, ¿verdad? Entonces vamos a calcular que la paga bruta, que va a ser igual las horas trabajadas multiplicadas por la tasa. Después calcular impuestos, que va a ser la paga bruta multiplicada por la tasa de interés, ¿verdad? Después vamos a calcular el pago neto, que va a ser la paga bruta menos los impuestos. Una vez que ya tengo esos cálculos, entonces voy a imprimir lo que necesita la persona, el usuario de mi programa, que va a ser la paga bruta del trabajador, los impuestos retenidos al trabajador y el pago neto o el pago neto del trabajador. Y ahí termina mi proceso. ¿Ya vieron? Y si lo vuelvo a seguir, me tiene que dar el mismo resultado. Y si lo vuelvo a seguir otra vez, me tiene que dar el mismo resultado, muchachos. Esa es la característica de lo que es que el algoritmo debe estar bien definido. Y por último, el algoritmo debe ser finito, es decir, debe tener un fin. No debe ser infinito, muchachos. No, por ejemplo, que el problema me digan, a ver, calcula todas las decimales del número pi. Pues ese problema no lo puedo resolver con una computadora porque es infinito. O sea, nunca voy a terminar de encontrar todos los números decimales del número pi. Entonces, ese no es un algoritmo. No puedo hacer un algoritmo porque una de las características del algoritmo es que debe ser finito. Es decir, si se sigue un algoritmo, debe terminar en algún momento. O sea, debe tener un número finito de pasos, como aquí, ¿verdad? Que tiene un número finito de pasos. Ustedes los cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos. Y tiene su fin. ¿Verdad, muchachos? Ahora, los algoritmos deben expresar tres frases. Perdón, los algoritmos deben expresar tres fases. Debe tener una fase de entrada, muchachos, una fase de proceso y una fase de salida. Entrada, proceso, salida. Y los algoritmos deben ser eficaces y eficientes. ¿Verdad? Miren, aquí, por ejemplo, les ponemos un ejemplo de un algoritmo. El problema es, yo quiero realizar una carpeta llamada informática aplicada o InforAppli, ¿verdad? En la raíz del dispositivo de almacenamiento USB, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, aquí vienen los pasos. Me voy a inicio, me dirijo el puntero del mouse a la barra de tareas y selecciono el icono de la carpeta y le doy clic al botón izquierdo para seleccionar dicha carpeta, ¿no? Después, en la ventana que se abre, selecciono la zona de las carpetas ramificadas del dispositivo USB, dando clic con el botón izquierdo del mouse. 4. Ya que se muestra el contenido del dispositivo en la ventana del archivo y las carpetas, entonces localizar una opción en la barra de herramientas de la ventana llamada Nueva Carpeta y dar un clic con el botón izquierdo del mouse. 5. Se agrega un icono de nueva carpeta y se le pone un nombre, el nombre, con la ayuda del teclado y se da Enter. Y ahí termina. ¿Verdad, muchachos? Y así, o sea, vean cómo son los pasos que voy numerando y deben de llevar un orden cronológico y deben ser pasos precisos y claros, ¿verdad? Obviamente, este es un algoritmo de nuestra vida cotidiana, no le vamos a decir esto a una computadora. A una computadora el lenguaje es diferente, pero al final de cuentas, estos son los pasos que se deben seguir, ¿verdad, muchachos? Ahora, fíjense, vamos a ver algunas herramientas algorítmicas. Por ejemplo, una de las herramientas algorítmicas que nosotros hemos usado es el diagrama de flujo, muchachos. Donde el diagrama de flujo es un esquema para representar gráficamente un algoritmo. Se basa en la utilización de diversos símbolos que representan operaciones específicas. Es decir, es la representación gráfica de las distintas operaciones que se tienen para realizar el proceso para resolver un problema, muchachos, con indicación
expresa del orden lógico que deben realizarse. Entonces aquí tenemos, muchachos, miren, aquí tenemos la simbología, ¿verdad? Por ejemplo, este rectangulito que está aquí es para iniciar o terminar, que puede ser un rectángulo o puede ser un círculo como aquí, miren, una como elipse, ¿no? Miren, y aquí tenemos ¿verdad? Puede ser cualquiera de los dos. Tenemos este símbolo para interconexión, que representa la conexión con otro procedimiento. Tenemos este rectángulo que no tiene estos como chaflancitos o estos bordes cortados, que estos nos indican el proceso o la actividad que se va a realizar. Representa la ejecución de una o más actividades de un procedimiento, esa es la de proceso. Luego, este rombito es de decisión. Aquí yo voy a tomar decisiones. Indica las posibles alternativas dentro del flujo del procedimiento. Después viene lo que es este símbolo para documento. Aquí este símbolo representa cualquier tipo de documento que entre o salga en el procedimiento. Aquí lo tenemos que colocar, ¿verdad? Este triangulito hacia abajo es para un archivo definido, ¿verdad? Que indica que se guarda un documento en forma permanente. O un triángulo hacia arriba, normal, es un archivo temporal. Aquí nosotros indicamos que aquí vamos a guardar un archivo temporal y que después, cuando apaguemos la computadora, se va a borrar. Luego, este símbolo que es el símbolo de anotación, el cual se usa para completar, ¿cómo dice? Comentarios adicionales en una actividad y se puede conectar en cualquier símbolo o diagrama en el lugar donde la anotación sea significativa. Si vamos a anotar, por ejemplo, alguna observación, alguna nota extra, ahí para que la gente que lo lea pueda entender, se puede colocar este símbolo. Este símbolo es para una comunicación remota, representa la terminación de la información entre dos o más órganos administrativos vía telefónica, telegráfica, de radio, entre otros. Luego, este circulito es un conector. Con este podemos conectar varios algoritmos, ¿verdad? Representa el enlace de actividades con otra actividad en un procedimiento. Después viene conector de página, ¿verdad? Que representa el enlace de las actividades de una hoja diferentes de un procedimiento. Luego viene la dirección de flujo, que son las flechitas, ¿se acuerdan? Las flechitas que hemos venido utilizando. Y aquí vienen algunos ejemplos, miren. Ahorita nosotros no hemos hecho estos porque esto es un ejemplo que trae pues varios, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí viene que es el que dijimos que era para documento, donde estamos colocando los distintos valores o las variables que vamos a utilizar en el procedimiento. También aquí, por ejemplo, miren, si se dan cuenta, aquí tenemos las dos variables A y B y preguntamos que si A es igual que B. Si esa es afirmativa, entonces volvemos a iniciar y volvemos a introducir dos valores diferentes. ¿Ya vieron? Si vuelven a ser iguales, entonces volvemos a iniciar así hasta que sean diferentes. Cuando esta condición no se cumpla y sea no, entonces venimos A es mayor que B. Si sí, entonces vamos a colocar que el número es mayor. Si no, vamos a colocar que el número es menor y aquí termina el programa. Entonces, este es un algoritmo finito que tiene todas las características que vimos en la parte de allá arriba, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con respecto a estos algoritmos, muchachos. A las características. ¿No? Bueno, no en cuanto a esto, pero ya al momento de escribirlos en lenguaje de programación, pues sí, ¿no? Un poquito. Sí, ya después la otra situación, Juan Manuel, es pasarlos al lenguaje de programación. Pero ¿qué crees? Que nosotros hemos visto en algunos ejemplos que hemos hecho que en realidad pasarlos al lenguaje de programación ya no es tan difícil. Ya no es tan complicado porque prácticamente esto lo hacemos en el escritorio. Y una vez que vemos que ya funcionó, que el algoritmo
hace lo que queremos que haga, ya estamos seguros que en el programa lo va a hacer. Lo único complicado del programa pues, es aprenderse la sintaxis del lenguaje de programación. Pero te aseguro que si tú, por ejemplo, practicas, te la aprendes y al ratito, mira, de volada lo haces. Lo más difícil es hacer la parte esta del algoritmo. Ahora, otra de las herramientas que vimos, muchachos, aquí es el pseudocódigo. Miren, vamos a ver qué es un pseudocódigo, muchachos. ¿Verdad? Permítanme tantito. Entonces, miren, el pseudocódigo, o también se le llama como falso lenguaje, ¿verdad? Es una descripción de un algoritmo de programación informático de alto nivel, compacto e informal, que utiliza las convenciones estructurales de un lenguaje de programación verdadero, pero que está diseñado para la lectura humana en lugar de la lectura de la máquina. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que un pseudocódigo nosotros lo vamos a hacer con nuestro propio lenguaje, de tal manera que nosotros lo podamos entender, pero nosotros no podemos pasar el pseudocódigo directamente a la máquina, porque la máquina no va a entender ese código. La máquina entiende unos y ceros, la máquina entiende bits. ¿Sí me explicó? Ahora, para lectura humana y en lugar de lectura de la máquina y con independencia de cualquier otro lenguaje de programación, es decir, el pseudocódigo sirve para cualquier lenguaje de programación, no importa qué lenguaje de programación utilices, el pseudocódigo te debe servir para que tú lo programes en cualquier lenguaje de programación. Normalmente el pseudocódigo omite detalles que no son esenciales para la comprensión humana del algoritmo. ¿Y se acuerdan que ya vimos algunas palabras reservadas? Vamos a ver algunas palabras reservadas aquí para los pseudocódigos. Dice, las palabras reservadas son identificadores predefinidos y tienen un significado especial. En todos los lenguajes de programación existe un conjunto de palabras reservadas que no podemos utilizar. En el pseudocódigo, las palabras reservadas que se utilizan son las siguientes, muchachos. Por ejemplo, algoritmo, cadena, carácter, constantes, continuar, decremento, división, o div, entero, enumerado, escribir, falso, fin. Permítanme tantito, muchachos, que está entrando una persona. Ahora sí. Falso, fin, mientras. Todas estas palabras, muchachos, son reservadas. Nosotros no las podemos utilizar en un algoritmo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ahí esto presente. Luego, miren, estructura de un algoritmo en pseudocódigo. Lo primero que tenemos que ponerle al algoritmo es un título. Llamarle de alguna manera. ¿Por qué es importante llamarle de alguna manera? Porque estos pseudocódigos, nosotros generalmente cuando estamos trabajando, pues son propiedad de la empresa donde estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si la empresa nos corre o nosotros nos vamos o cualquier cosa, eso se queda en la empresa. Entonces llega otro en nuestro lugar, otra persona llega a nuestro lugar. Esa persona tiene que conocer, tiene que leer el pseudocódigo y poderlo entender para poder darle mantenimiento al programa de cómputo que se desarrolló. Por eso debe tener un título. Después debemos ver, bueno, aquí dice, significa el fin de la instrucción. Bueno, el punto y coma significa el fin de la instrucción del encabezado. Acuérdense que siempre, no sé si se los dije a ustedes, pero ¿por qué siempre las instrucciones terminan con punto y coma? Porque ese punto y coma le dice que ahí terminó la instrucción. Esa línea de instrucción ahí terminó y va a saltar el programa a la siguiente línea. Si no le ponen el punto y coma, entonces les va a mandar un error de compilación porque el software no va a saber a qué línea tiene que saltar. Después vamos a poner lo que son las variables, muchachos. Estas variables. Se ponen las variables que van a utilizarse en el programa, en el algoritmo, ¿verdad? Como por ejemplo aquí
si ustedes se dieron cuenta, aquí pusimos las variables, ¿verdad? En las horas trabajadas, y también le ponemos el tipo de dato, que puede ir 2 puntos y seguido, puede ir entre paréntesis, eso es lo de menos. Lo que sí se requiere es que vengan las variables y el tipo de dato que se va a utilizar para todas las variables, ¿sale? Después, si vamos a necesitar constantes, también se ponen las constantes que se van a utilizar en el programa. Entonces, en este tipo de casos, las constantes son valores que no cambian en el programa. Después de estos viene lo que son las funciones, que viene la función principal, que se acuerdan que pusimos el main. El main es la función principal. Todo programa de cómputo lleva una función principal. En algunos casos se llama de una manera distinta, pero siempre debe tener una función principal. No se les debe olvidar eso. Y aparte nosotros podemos programar otras funciones que necesitemos. Dentro de la función principal debe venir la estructura del programa. La estructura del programa, ¿verdad? Después viene lo que es el proceso. Aquí le pusimos inicio, pero es el proceso en donde se lleva a cabo todo el procedimiento del programa, los pasos a seguir para poder llevar a cabo la actividad que queremos que la máquina haga y después su fin. ¿Ya vieron? Ahora miren, por ejemplo, aquí hay algún ejemplo de datos de entrada. Si nosotros queremos conocer, por ejemplo, el área de un círculo, ¿verdad? Entonces los datos de entrada necesitamos conocer nosotros el radio del círculo para conocer su área. Forzosamente, yo no puedo saber su área si no tengo el radio del círculo, ¿no? Y tenemos que también tener un número constante que se llama pi, ¿verdad? Y con estos dos datos nosotros podemos calcular, por ejemplo, el área de un círculo, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los datos de salida? Pues podríamos calcular el área, ¿verdad? Y también podríamos calcular el perímetro. Esos son los dos datos de salida. Entonces, en un pseudocódigo tenemos que identificar los datos de entrada y los datos de salida. Ahora, siempre debemos tener un proceso, que en este caso es esta ecuación, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la fórmula general, la ecuación era precisamente pues, la ecuación de la fórmula general, ¿verdad, muchachos? Entonces, aquí tenemos el proceso. Entonces, le decimos a la computadora, a la variable área, asígnale, igual es de asignación, a la variable área, asígnale el valor de la constante pi multiplicada por el radio al cuadrado, ¿verdad? O también en el algoritmo, en el pseudocódigo, también en el algoritmo, en vez de poner igual, le podemos poner una flecha. También esta flecha indica asignación. Esta flechita de aquí indica asignación. Cualquiera de las dos lo pueden ustedes utilizar. Y ya después viene la salida, que serían estos de aquí, ¿verdad? Miren, aquí está el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Ustedes se dan cuenta, miren, vamos a analizar primero el diagrama de flujo. Tenemos un inicio, ¿verdad? Siempre debe iniciar ahora sí que con un inicio, ¿no? Después colocamos las variables y las constantes que vamos a utilizar en nuestro proceso, que en este caso sería A para el área, P para el perímetro, R para el radio. Para el radio. Y estas tres son reales, ¿verdad? Si tuviéramos otras, las pudiéramos poner aquí abajo. En este caso solamente son las únicas, ¿verdad? O le pueden poner así dos puntos y seguido, o pueden ponerlo entre paréntesis, es indistinto. Después viene la constante pi y le damos su valor. Después aquí pedimos el dato, que en este caso es dame el valor del radio, ¿no? Pedimos el dato. Ahora leemos el radio, es decir, le asignamos una localidad de memoria a esta variable R con el valor que tecleó el usuario. Después asignamos el proceso o la multiplicación de pi por el radio al cuadrado y se lo asignamos a la variable A. Luego
para el perímetro, asignamos a la variable P el proceso de pi por 2 veces el radio. Y después lo que hacemos es que ponemos la salida, que en este caso el área es, y lo tomamos de la variable área, de la variable A, perdón. Luego el perímetro es, y lo tomamos de la variable P, y termina nuestro diagrama de flujo. Ahora, esto lo podemos colocar también en un pseudocódigo. Miren, fíjense, aquí tenemos el título del algoritmo, que es calcular el área y perímetro de un círculo. ¿Se acuerdan que siempre debe tener un título? Después colocamos las variables, que en este caso es A para área, P para perímetro, R para radio, y las tres son reales, que esto soluciona estos dos de acá. ¿Ya vieron? Después colocamos la constante, ¿verdad? Con esta instrucción const, colocamos la constante, que es pi igual a 3.1416, y sería este de aquí, proceso. Después viene este inicio. Este inicio lo que está diciendo, muchachos, es que aquí tenemos nuestro programa, aquí inicia el programa principal, aquí debería de ir el main. ¿Ya vieron? El main con sus llaves y todo. Después empezamos a desarrollar todo esto. Pedimos el valor del radio, lo leemos, ¿verdad? En este caso se lo asignamos a la variable R, y después desarrollamos el proceso, que el proceso son estos dos A y P. Una vez que desarrollamos el proceso, entonces ahora sí lo que hacemos es que escribimos el valor de salida. Este es el valor de salida, muchachos, que es el área es, y lo tomamos de la variable área. El perímetro es, y lo tomamos de la variable perímetro. Entonces ustedes se dan cuenta, el pseudocódigo y el algoritmo me llevan a la misma solución. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de los dos se les hace más sencillo? ¿El algoritmo, el pseudocódigo o el diagrama de flujo? El pseudocódigo. Exactamente. Muy bien, compañero Aarón. El pseudocódigo, ¿verdad? Sí, el pseudocódigo. ¿Cuál, Juan Manuel? Perdón, un poquito más fuerte. Pseudocódigo también, porque siento que es como un punto medio entre los dos, ¿no? Pues no, en realidad no es un punto medio entre los dos, sino más que nada, son herramientas, muchachos. Es como si dijeras, a ver, yo quiero que saques un clavo de una madera. Te voy a dar un martillo y te voy a dar unas pinzas. Los dos te ayuden a sacar el clavo, pero ¿con cuál puedes sacar más fácil el clavo? ¿Con las pinzas o con el martillo de uña? Pues probablemente con el martillo de uña. Los dos te resuelven el problema. Nada más tú tienes que ver cuál es el que te permite hacerlo de manera más sencilla. ¿Sí queda claro, muchachos? Es decir, no quiere decir que por... Ajá, sí, Aaron. Te escuchamos. No, profe, no me estaba contestando lo que había dicho, que si todo quedó claro. Perfecto, compañero, no te preocupes, muchas gracias. Sí, muchachos, entonces les digo, véanlo como herramientas y dependiendo de donde sea más sencillo utilizarla, utilicen cualquiera de las dos. Nada más que sí, déjenme decirles una cosa. Les digo, aquí, para que ustedes aprendan, van a tener que hacer las dos. En la práctica 1, que ya vamos a empezar a hacer, la práctica 1 ya se las voy a subir, pues van a tener que hacer los dos, tanto el algoritmo como el diagrama de flujo. Esto nada más es para que aprendan. Ya cuando ustedes ya lo apliquen en posteriores semestres o en su vida laboral, ya utilizarán cualquiera de los dos. Y aquí viene el ejemplo de cómo poder pasar esto, cómo poder pasarlo a un lenguaje de programación, muchachos. Déjenme si lo puedo subir un poquito. Ay, perdón. Y les digo que nada más es ir siguiendo el pseudocódigo, nada más que aquí en el pseudocódigo o en el diagrama de flujo, pues no nos dice que pongamos, por ejemplo, las dos directivas, ¿no? Por ejemplo, las librerías de cabecera, ¿no? O las bibliotecas estas de cabecera. Por ejemplo, aquí vean cómo definimos pi, ¿no? Definimos pi y después aquí viene inicio, ¿no?
y ponemos aquí float, pero aquí fíjense, le puso float, pero en realidad dijimos que eran así reales. Entonces float, ¿verdad? Tipo de dato flotante que es para real, y ponemos A, B, C. Luego pedimos el radio, ¿verdad? Y lo leemos, es decir, se lo asignamos con su dirección, con su directiva de tipo de dato. Después realizamos el proceso aquí, después realizamos la salida, get y return 0 y ya termina el programa. ¿Verdad, muchachos? Así es como se hace un pseudocódigo. Y vean, les voy a poner otro ejemplo y con esto terminamos la clase. Miren, fíjense. Apps es el mismo, miren. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos aquí tenemos el diagrama de flujo y aquí tenemos el pseudocódigo, ¿verdad? Y vamos colocando parte por parte cada cosa. No sé si tengan alguna duda, muchachos, alguna pregunta. Profe, ¿estos documentos nos los va a compartir?